Los dominicanos están divididos en varias escuelas filosóficas profundas, fuertes. Si los pastelitos son con pasas o no. Si la pizza con piña y pizza. Yo me apunto ahí. Me apunto ahí. Se le echa, es obligado, ¿no? La galletita, la bichuela, todo ese tipo de cosas son. Pero una discusión en serio que a mí me resulta muy llamativa como defensor de las libertades individuales que me considero y que no siempre procuro ganarme el aplauso gratuito de nadie. Quiero que la gente piense, nadie está obligado a sentirse convencido de manera forzosa por lo que aquí decimos. Antes bien, dudar es una de las cosas más gananciosas que podemos generar en la gente, que la gente dude, que incluso tratando de probar su punto, que sea distinto al nuestro, simplemente indague un poco más, obtenga más información. En el mundo que vivimos hoy, las distintas sociedades que lo pueblan, hay sociedades más desarmadas que otras, hay sociedades con leyes más restrictivas con respecto a las armas, hay sociedades que tras un proceso de guerra interna, por ejemplo, una parte importante de su sociedad rechaza la posibilidad de volver a rearmarse, incluso así sea, a través de los derechos civiles. Y cosas como esas se entienden y perfectamente pueden interpretarse. Y sin embargo, otras naciones surgieron, sobre todo pasa con naciones de gran extensión territorial, surgieron a partir de que movimientos que nadie planificó, sino espontáneos de seres humanos, se dieron hacia grandes extensiones de territorio, alejados de las metrópolis, y esa gente, además de cultivar la tierra o tener animales de ganado, o ir tras ellos, lo primero que tenía era un arma, porque era la única posibilidad de garantizar que podía defenderse de otros. De ahí viene la famosa frase, un poquito irónica, sarcástica, de que Dios hizo a los hombres, pero Samuel Colt los hizo iguales. El inventor del revólver. Sí. No importa si era grande, chiquito, fuerte o no, ya con el Colt en las manos, bueno, pues la cosa se igualaba un poco. No es casualidad que naciones como Estados Unidos, con su gran expansión al oeste, naciones como Brasil, con su gran expansión al sur, y otras naciones, digamos, similares, pasa con los Boers también en Sudáfrica, se dio una especie de culto a la posibilidad de ser un ciudadano libre y armado. Es parte de su etos, es parte de una cultura, de una herencia. Nuestra nación ha tenido con el tema de las armas y su posesión en manos de civiles varios capítulos. Uno de los más interesantes es el que se da con la intervención norteamericana de 1916, la invasión que ese país generó sobre nosotros y que duró 6 años hasta 1924. Una de las primeras cosas que hace la invasión estadounidense es desarmar la población. Desarmando la población y los grupos en conflicto, los grupos en pugna, de los generales en montonera, generando una sociedad desarmada que podía perfectamente ahora ser domesticada, dócil ante el invasor. Se dieron una serie de cambios estructurales y sobre todo se pudo demostrar en materia política que la fuerza que monopolizaba la violencia en manos de quien estuviera iba a ser claramente un peligro si quien estaba al frente de ella tenía vocación totalitaria, como en efecto ocurrió. Trujillo pasa de ser un oficial sobresaliente de esa fuerza entrenada que se deja tras la invasión a convertirse en el lapso de unos 6 años de ser un general de confianza del entonces presidente Vázquez, un presidente, por cierto, muy insensato, por demás, un personaje histórico para mí funesto. Otros yo no sé por qué le ven cargas heroicas o morales, pero bueno, a cada quien como interpreta la historia. En 1930 se dio de una manera tan fácil, si se quiere, la posibilidad de que Trujillo pasara a ser el jefe de los destinos del pueblo dominicano, entre otras cosas porque encontró una sociedad desarmada. Hoy por hoy, ya 80 años después, el mundo cambia. Una gran parte de las naciones permite a sus pobladores adquirir armas de fuego, lo hace bajo un formato de leyes donde el porte generalmente está bastante restringido, pero la tenencia pasa por unos capítulos, por unos filtros, y pueden permitirle al que es dueño de un negocio, al que se maneja en altas horas de la noche, a la mujer que a lo mejor sola puede estar atemorizada de que sea invadido su hogar o afectada en su entorno, pues decide adquirir un arma, tal vez entrenarse en el uso de la misma. Aquellos que manejan grandes cantidades de dinero, siempre recuerdo, por lo menos en mi pueblo, mucha gente que eran vendedores y que manejaban grandes cantidades de efectivo en una época que no era tan fácil tener sucursales bancarias por doquier, ni hablar de tener dinero electrónico, de tener en algún momento dado pues las facilidades que hoy tenemos, pues se veían obligados a adquirir armas de fuego.
este pueblo, y es bueno recordarlo también, mucha gente se dice admiradora de lo que fue el pueblo en armas, aquel estallido social que ocurriendo en medio de los años 60 permitió a mucha gente civil ponerse un arma al cinto, al hombro, y con esto dejar ver cuál era la popularidad de una posición u otra en medio de nuestro conflicto civil de 1965. Ahí todavía mucha gente guarda sus fotos, las suyas o de allegados o de admirados, con los rifles, con los AK-47 en las manos o con otras armas, en un momento en que una gran parte de nuestra masa, sobre todo aquí en la capital, se decantó por el apoyo a una de las opciones, esencialmente a la constitucionalista. Muchos años después hay gente que habla de que una sociedad pacífica no necesita estar armada. La paz más duradera suele ser la paz que tiene armas. Al menos eso piensa una parte importante, no solo de la sociedad dominicana, sino de la sociedad mundial. Sociedades altamente pacíficas están dentro de la lista de las sociedades que más armas consumen en el planeta. Entonces, ¿qué hace que sociedades que tienen leyes altamente restrictivas, en teoría, para obtener armas, como el caso de las sociedades centroamericanas y mexicanas, que tienen leyes que en teoría son muy restrictivas, pero en la práctica son violentadas todos los días, y el crimen organizado está armado y de una forma tal que puede incluso hacerle frente no ya a cuerpos policiales, puede hacerle frente incluso a cuerpos especiales de su propio ejército? La clave es el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Por eso cada anuncio de desarme que se hace o que se interpreta, porque a veces insisto que es una interpretación forzosa a veces de lo que se dice, siempre genera el temor en los ciudadanos que de manera legal han adquirido y han mantenido sus armas de fuego. Siempre viene el aspecto de que se aclare a qué se está llamando desarme. Es a tratar de que quienes las obtienen en el mercado negro de manera ilegal, las armas robadas, sean recuperadas, de que aquellos que las obtienen a través de un tráfico de armas que está, por cierto, altamente relacionado a esa frontera porosa de la que hemos hablado tanto en estos días, y donde no solamente hay trata de seres humanos, sino también de drogas, de armas, vehículos robados o entre otras mercancías de contrabando. Sí, yo creo que todos los dominicanos somos contestes de que ese tipo de cosas tienen que controlarse, y es hacia allá que deben dirigirse ciertamente pues los dardos de la autoridad del Ministerio de Interior y Policía que encabeza el dirigente y buen amigo Jesús Vázquez. Pero fuera de ahí hay un discurso que suele motivarse mucho en estos días y acompañar, insisto, esas interpretaciones a veces interesadas de si el ministro dice, sí, vamos a ir detrás de las armas ilegales, se titula en un periódico que se está llamando a desarmar la población. La población dominicana tiene unas leyes que le garantizan, insisto, unas facilidades para la tenencia, aunque el porte siempre tiene una mayor regularización. No se trata de que andemos todos como vaqueros con armas al cinto para usarlas cuando nos venga en gana y por cualquier dimidirete. No, se trata de que los dominicanos puedan tener derecho a hacer uso, si así lo desean, porque tampoco es obligatorio, para protección de su libertad, de su vida y de sus propiedades, de ese tipo de artilugios. Sociedades pacíficas y admiradas en el mundo como Suiza, Noruega, Austria, tienen algunas de las leyes, al menos en el continente europeo, por ejemplo, que he citado, más abiertas hacia la obtención de armas. Y sociedades como esas que hemos mencionado, porque siempre el caso de Estados Unidos es muy, vamos a decir, fuera de lo normal. Si usted quiere, no lo analizamos por la cantidad de armas que se tienen, pero analicemos del segundo caso hacia abajo y veremos que en la lista del top 20 de algunas de las publicaciones especializadas en el tema van a aparecer naciones que ciertamente para todos nosotros son pacíficas. La Confederación Helvética, que es el nombre oficial que tiene Suiza, tiene incluso un régimen donde quienes hacen el servicio militar obligatorio o el servicio militar en general, cuando lo terminan, cuando lo culminan, cuando lo completan, el arma con la que hicieron su entrenamiento, que es generalmente una Sig Sauer, que es una marca sumamente famosa, muchas veces ya por sus impuestos y por el servicio militar realizado, reciben un arma de esas como obsequio, como parte de su recompensa al hacer el servicio militar. ¿Es acaso esa sociedad más peligrosa que otras que se ufanan de tener leyes que son solamente tinta sobre papel, más restrictivas? Al final se trata del funcionamiento del Estado de Derecho.
fortalezcamos el funcionamiento de nuestra policía, fortalezcamos el funcionamiento de nuestra justicia, fortalezcamos el funcionamiento de ese servicio de seguridad pública que hoy por hoy es precario para la mayoría de los dominicanos y que tal vez si fuera más eficiente funcionara como la mejor de las disuasiones para que quizás nadie o menos gente pues tuviese el derecho o ejerciera el derecho a adquirir las armas, pero no por eso empecemos la escalera, como yo insisto, por el peldaño de arriba, proponiendo eliminar la última ratio, la última instancia, que para mucha gente, buen ciudadano, profesional, etcétera, es la posibilidad de acudir a un arma de fuego. Cuando una nación comienza a ceder ciertos derechos, no es casualidad que más adelante la respuesta a esa cesión sea un poco más de totalitarismo. Mucho cuidado con eso. Quizás hoy por hoy muchos no lo ven en el horizonte, pero otras sociedades son un perfecto ejemplo de tener un poco de cuidado con eso. Al final, si bien para muchos es una extravagancia, no hay necesariamente en este país ningún planteamiento que no pase en el tema de las armas por controlar lo que se debe controlar. Armas robadas, hurtadas, entradas de contrabando, no declaradas y sin ningún tipo de control por parte de la autoridad pertinente. El resto, ciudadanos libres que pagan sus impuestos y que han cumplido la ley para obtenerlas y mantenerlas, no deben ser tocados. Vamos a la pausa, Francis.